Katy, bueno, primero que nada, bienvenida a Notri 360, nuestra primera entrevista. Gracias por concedernos este espacio. Como diseño emergente es muy importante y agradecemos mucho que estés con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a ti. Katy, sabemos que encabezas la lista del Partido Verde. Queremos saber cómo va este proceso de campaña, cómo te sientes en el tema de la reelección. Bueno, esto es una montaña rusa todos los días porque son jornadas absolutamente arduas, extensas, en donde tienes que madrugar a hacer entrevistas y luego irte a la calle a volantear tu periódico con la gente y luego te vas a un debate en una universidad y en la noche tienes una comida para pedir donaciones, o sea, y todos los días es así. Entonces es duro, pero debo decir que también nos lo hemos gozado mucho en mi campaña. Tenemos un equipo muy lindo, una tropa de voluntarios que está por toda Bogotá entregando el periódico. Nosotros, digamos, yo nunca abandono mi alma de periodista y como yo soy una congresista de control político, entonces saco un periódico literal con todas mis investigaciones, con las propuestas. Nos ha ido bien en los debates, a los que nos han invitado, hemos podido mostrar nuestro trabajo. Y bueno, simplemente marcarle a la ciudadanía que queremos seguir haciendo en el Congreso la labor que hemos venido haciendo, y es ser la voz independiente del Congreso, demostrar que se puede llegar de una manera honesta y que una vez llegas también te puedes sostener con las convicciones que te llevaron ahí, sin traicionar tus principios, sin entrar en las dinámicas corruptas, sin vender tu voto porque el gobierno te dio un contrato o te dio una entidad. Entonces tengo también la posibilidad de hacer campaña mirando a los ojos a mis electores, con la frente en alto, con la conciencia limpia y además con la satisfacción del deber cumplido, porque sacamos adelante 7 leyes, varias de ellas fueron promesas de campaña que hicimos en 2022 y hoy son una realidad. Leyes de transparencia del Congreso, leyes por las mujeres, leyes por los jóvenes, y además hicimos más de 100 denuncias en debates de control político, lastimosamente señalando cosas que este gobierno hizo mal. Y bueno, queremos que la ciudadanía nos dé ese voto de confianza nuevamente, porque como mujeres además estamos llamadas no solamente a llegar, sino a permanecer en política. Claro. Katy, sabemos tus luchas constantes por exponer las inconsistencias que hay en diferentes sectores. En este caso, sobre el tema de salud. Hay 2 casos que han consternado un poco al país. La muerte del niño Kevin Acosta y Cecilia Quintero, la adulta mayor que falleció, la de la abuelita, solicitando sus medicamentos. En este caso, ¿qué crees que es el mensaje que está dejándonos esta situación con el mensaje del sistema de salud que se atraviesa actualmente? Pues mira, yo creo que Colombia sin duda está atravesando una crisis humanitaria. Esto ya no es, digamos, un momento particular en donde un EPS funcionó mal. Esto es una crisis sistémica inducida por el gobierno, que lo que hizo fue agudizar problemas que ya tenía el sistema, porque no vamos aquí a decir que el sistema antes funcionaba todo una maravilla, pero en medio de sus problemas había cosas que funcionaban. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Es como si uno en su casa tuviera ratas en la cocina. Lo que uno debería hacer es mandar a fumigar la cocina y sacar las ratas, no destruir la casa. Este gobierno lo que hizo fue tumbar la casa porque había ratas en la cocina. Y lo que se ha desencadenado es una crisis en cadena, en donde el gobierno ha desfinanciado el sistema y por ende todos los actores del sistema, como un dominó, se empiezan a desplomar. Entonces las EPS, la mayoría ya están intervenidas por el gobierno. Por eso a mí me impresiona cuando el gobierno habla en contra de las EPS. ¿Cómo así? Si las EPS ahora son ustedes. Ustedes las están manejando. Además por interventores que están siendo señalados por corrupción, porque están direccionando pagos con coimas. Entonces las EPS funcionan mal, no tienen la plata porque el gobierno no la gira, entonces las EPS tampoco le pueden pagar las clínicas y hospitales, entonces las clínicas y hospitales dejan de prestarle servicios a las EPS o cierran
salas de pediatría, urgencias, y a su vez tampoco hay plata para pagarle a los dispensadores de medicamentos. Y entonces ya la gente está empezando a sentir realmente que el sistema colapsó. Como hace 30 años estamos otra vez viendo filas de cuadras de gente que madruga a las 5 de la mañana para que le den un medicamento y dura 4 horas haciendo la fila y cuando llega le dicen no hay, vuelva en 15 días. Yo creo que el caso de la abuelita Cecilia y del niño Kevin son ya, digamos, la muestra más dolorosa de un gobierno que para sostener una narrativa ideológica está sacrificando a la gente. ¿Y quién debería responder por estas muertes? Pues el gobierno y sobre todo el ministro de Salud, Jaramillo, que me parece un señor siniestro. Me parece un politiquero de lo peor, además. En el Ministerio de Salud hay unos manejos muy opacos. Yo denuncié hace poquito que están embolatados las platas de los centros de salud de La Guajira. Suscribieron un contrato por 82.000 millones y solamente quedaron huecos en la tierra de los tales CAPS. Pero aquí lo increíble, y es una voz de denuncia, ¿cómo es que las autoridades no hacen nada contra el ministro de Salud? Yo no entiendo. ¿Por qué la Procuraduría no hace nada? ¿Por qué la Fiscalía no los está investigando? Las decisiones del gobierno de Gustavo Petro están matando a los ciudadanos y esa es la verdad. ¿Consideras que el país tiene las condiciones constitucionales para restituir el sistema de salud en este momento? Pues mira, ojalá que primero que todo no se vuelva a reelegir el gobierno petrista, porque pues donde ellos se reelijan la gente tiene que saber que aquí ya no va a haber nada que hacer. Aquí el sistema de salud va a asesinar gente y aquí vamos a pasar umbrales de dolor y de sufrimiento que seguramente no habíamos visto nunca, donde esto siga así. Si no gana este gobierno, que ojalá no, se necesita que llegue alguien con la responsabilidad suficiente, primero de implementar un plan de choque. Aquí no podemos esperar a hacer una reforma que se tramite 2 años. No, hay que tener un plan de choque. Y ese plan de choque pasa por girar los dineros que la Corte Constitucional, esto no es un invento, la Corte Constitucional ya le dijo al gobierno que no le están girando la plata al sistema que le deben girar, le están girando menos plata, que es la famosa actualización de la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Es lo que el gobierno manda a una bolsita por cada uno de nosotros y de todos los recursos de esa bolsita es de donde salen las atenciones para todos los colombianos y las colombianas. Entonces, primero hay que actualizar la UPC para que se pueda pagar los servicios a los dispensadores de medicamentos, a las clínicas y hospitales que están en déficit, etcétera, etcétera. Y lo segundo, por supuesto, es que sí, hay que hacer una reforma, pero una reforma no para destruir el sistema, sino para mejorar lo que no funciona, para resolver lo que no funciona, no para agudizar los problemas de corrupción que ya hay, no para agudizar los problemas de atención en salud que ya hay, no para terminar de acabar con lo que era medianamente funcional. Entonces necesitamos elegir un gobierno que sin populismo, sin ideologizaciones radicales, entienda que tenemos un sistema mixto en donde hay actores públicos, en donde hay actores privados y que el compromiso debe ser sanear las finanzas del sistema y evitar la corrupción. Y lastimosamente la reforma de Gustavo Petro era todo lo contrario, era dejar el sistema en déficit y era profundizar la corrupción. Katy, ¿crees que el Congreso está cumpliendo con su deber y supervisión y control frente a los problemas del sistema o se requiere una agenda mucho más activa? Pues mira, yo creo que el Congreso hizo la tarea y le trancó el adefesio de la reforma a la salud a Petro. Y no solamente le trancamos ese adefesio, el Congreso lleva 3 años haciendo control político y denunciando todo lo que está pasando. Somos varios congresistas de varios partidos los que nos hemos dedicado a denunciar que, por ejemplo, el año pasado llegamos a un pico histórico de quejas en un solo mes de 220.000 quejas en septiembre de 2025. Eso no había pasado nunca. Yo también denuncié que para 2025 hubo un pico de 312.000 tutelas en un año. Eso no había pasado nunca.
yo también denuncié cómo las deudas, por ejemplo, de Nueva EPS con las clínicas y hospitales se dispararon de una manera bárbara, pasando de 2.1 billones en 2022 a 6.6 billones en 2025. Y las deudas de Nueva EPS en general pasaron de... espérate que se me perdió ese dato. Pasaron de 5.4 billones de pesos en 2022 a 21 billones de pesos en 2025. O sea, esto es algo que nunca antes se había visto en estas dimensiones. Pero lastimosamente tenemos un presidente que es muy manipulador, que no está dispuesto a aceptar su responsabilidad política en la tragedia que estamos viviendo, y que cuando uno hace todas estas denuncias, lo único que dice el presidente es: eso viene de antes, eso viene de antes, eso viene de antes, eso no lo hicimos nosotros. No, presidente, claro que antes había problemas, pero es que lo que está pasando ahora sí es responsabilidad suya, porque son picos históricos y es una implosión sin precedentes del sistema que obedece a sus decisiones de manera concreta, porque es usted el que tiene intervenidas las EPS ahora. Entonces yo le invito a la ciudadanía a que entiendan que lo que está pasando sí es responsabilidad del gobierno, y que si queremos salir de esta crisis del sistema de salud, tenemos que elegir un gobierno diferente. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos candidatos en el Congreso que en su momento defendieron y apoyaron la reforma de salud, como es el caso de Carolina Corcho, Wilson Arias, Alfredo Mondragón, Marta Peralta, Acnet Escaf y María Eugenia Londoño, por nombrar algunos? Mira, la candidatura de estas personas es el mayor acto de cinismo político que hay en esta campaña del Congreso. Yo no puedo creer cómo una señora como la doctora Corcho, que es la autora intelectual de la crisis explícita, ella fue la que dijo que había que llevar el sistema a este nivel de crisis para presionar una reforma. Imagínate lo macabro del pensamiento de esta gente. ¿Cómo es posible que esa señora sea la cabeza de lista del Senado? ¿Y cómo es posible que hay gente que le cree? La señora es muy hábil y culebrera hablando, igual que Petro, ¿no? En eso son igualitos. Pero es que los petristas no se han leído la reforma a la salud. Léansela. Y se van a dar cuenta que una cosa es lo que dice la Corcho, que la reforma propone, y otra cosa es lo que dice el articulado de la reforma. Les voy a poner un ejemplo que es sencillo de entender, porque también son temas muy técnicos y por eso ellos manipulan tan fácil. Uno de los problemas del sistema de salud ha sido la corrupción, eso es innegable. En el pasado hemos tenido problemas del tipo, por ejemplo, un hospital público se inventa unas facturas que no existen con unos pacientes fantasma que no existen y le sacan un montón de plata al sistema de salud. ¿Qué se requiere ahí? Fortalecer las auditorías y los controles del sistema. El sistema lo que necesita en este momento es fortalecer los controles. Imagínense que hay un artículo en la reforma a la salud que propone, así como me lo oyen, que el sistema gire los dineros directamente a los hospitales y a las clínicas a 30 días sin necesidad de que haya auditoría. Sin necesidad de que haya auditoría. Entonces imagínense los incentivos que van a tener clínicas y hospitales para que los carteles de la hemofilia sean un escándalo semanal. Se van a inventar todas las facturas del mundo, todos los pacientes fantasmas del mundo. Supongamos que un hospital público hacía 20 operaciones de cadera al mes y esas 20 operaciones de cadera cuesta cada una 30 millones de pesos. Si a ese hospital el alcalde le pone un gerente politiquero y quieren robar ahí, pues ya no va a decir que hace 20 operaciones de cadera al mes, va a decir que hace 50. Y manda 50 facturas por 30 millones de pesos y de ahí cogen los políticos y se roban toda la plata. ¿Cómo vamos a evitar eso si la reforma propone que eso se pague sin auditorías? Entonces son medidas como esas que son las que están en el articulado de la reforma. No es la carreta que tira la Corcho todo el tiempo en medios, es lo que dice el articulado. Entonces yo por eso he dicho todo el tiempo que la reforma a la salud es una reforma pro corrupción. La reforma petrista es una reforma pro corrupción. Entonces el Congreso hizo la tarea por lo menos trancando eso. Ahora, el problema es que ellos están implementando la reforma por la puerta de atrás, a punta de decretazos y a punta de intervenciones forzosas a la EPS. Entonces por eso les digo, la crisis del sistema sí es culpa, o por lo menos la agudización de la crisis del sistema sí es culpa
de este gobierno, y el siguiente Congreso, al igual que el siguiente gobierno, tiene que tener la estatura política y la independencia para tramitar una reforma técnica, concertada con los expertos del sector salud, con las organizaciones de pacientes, y sacar adelante la reforma a la salud que de verdad le conviene al país. ¿Consideras que esta crisis que se atraviesa en este momento es una crisis inducida por el gobierno? Por supuesto, por lo que ya te dije. Si no giran los dineros que necesitan las clínicas, los hospitales, las EPS, los dispensadores de medicamentos, ¿cómo hacemos? ¿Y qué tendrías que decirle a estos candidatos al Congreso? Pues estos candidatos, yo espero que ojalá la vida algún día los castigue. Si la justicia no está siendo capaz de castigarlos en este momento, yo espero que la vida no se queda con nada. Y en algún momento tendrá que haber justicia contra estas personas, porque lo que han hecho es criminal. Lo que han hecho es absolutamente criminal. Uno no puede sacrificar la vida de las personas simplemente por promover una reforma y una ideología y una narrativa, además de un problema que es muy complejo. El gobierno ha instalado una narrativa facilista y simplista en donde simplemente las EPS son malas. Las EPS pueden ser malas, pero hay otras EPS que lo hicieron bien. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué hay unas EPS que lo hicieron mal, vamos a destruir todo el sistema? ¿Por qué no mantenemos a las EPS que lo hicieron bien, a las clínicas que lo hacen bien, a los hospitales que lo hacen bien, y más bien nos dedicamos a mejorar lo que ha salido mal? Lo del gobierno es tan absurdo que es como si por el hecho de que hubiese corrupción en el ejército, entonces acabemos el ejército. Hay un escándalo de corrupción en la policía, no, acabemos la policía. ¿A quién se le ocurre? Entonces, este gobierno no puede acabar con el sistema de salud y no puede acabar con las EPS así quiera. Las podemos transformar, las podemos mejorar, podemos hacer muchas cosas para que funcionen mejor, pero no las puede acabar, porque ellas son las que organizan el sistema y organizan las atenciones en salud. Entonces, lo que hay que hacer es que funcionen mejor, pero lastimosamente, como les digo, estas personas, Corcho, Jaramillo, Mondragón, Wilson Arias, ellos están dispuestos a ver a la gente morir, con tal de ellos sostener su narrativa incendiaria y mantener a una parte del país incendiado con esa narrativa. Es inmoral lo que están haciendo. Katy, ¿qué le dirías a las familias que hoy sienten temor al enfermarse porque no saben si el sistema realmente les pueda responder por los medicamentos? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? No, mira, yo creo que todos los colombianos en este momento estamos rezando para no enfermarnos. Estamos rezando para que no nos pase nada, ni a nuestras familias, ni a nuestros seres queridos, porque lastimosamente en este momento enfermarse, y además enfermarse con una enfermedad grave, es lo peor que a uno le puede pasar en este momento. Te quiero decir, mucha gente está dejando de comer para comprar medicamentos de su bolsillo porque el sistema no se los da. Hay gente que está dejando de pagar cosas para comprar una prepagada por el miedo de que si nos enfermamos, si no tenemos una prepagada, aquí ya no hay nadie que te garantice la atención. Aquí ya no hay nadie que te garantice que te van a dar tus medicinas. Entonces, lo que el gasto de bolsillo de las familias está disparando en salud es brutal. Y el gobierno no quiere revelar esas cifras, pero ya hay unas estimaciones y el aumento del gasto de bolsillo en los hogares para comprar seguros privados es brutal. Entonces, este gobierno está logrando todo lo contrario a lo que supuestamente promete. Está segregando más el sistema. ¿Y quiénes están pagando los platos rotos? Los más pobres que no tienen cómo comprar una prepagada. Los más pobres que no tienen cómo comprar un medicamento caro. Esa es la gente que se está muriendo. Los ricos o los que tienen un trabajo decente van a la prepagada y ya estuvo. Entonces, ¿qué están haciendo, señores gobierno? Ustedes están perjudicando a los más pobres, a quienes están traicionando, a quienes están dejando la deriva con su narrativa absolutamente radicalizada y criminal, es a los más pobres. Eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Katy, si estuviese en tus manos, ya para terminar nuestra última pregunta, ¿cuáles serían las medidas contundentes
que digas, esto es lo que va a funcionar para que recuperemos el sistema de salud y haya una eficacia, sobre todo en la entrega de medicamentos, que vemos que hay bastante carencia? Pues mira, nosotros en la bancada independiente radicamos nuestra propia versión de la reforma a la salud. Lo que pasa es que nadie se enteró porque el gobierno no quiso tener en cuenta nuestra versión de la reforma. Pero nosotros proponíamos medidas que ya están inventadas. Ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer en el sistema de salud, simplemente hay que hacerlo. Hay que fortalecer los controles y las auditorías, para empezar. Pero además hacer auditorías más eficientes para que de todas maneras las auditorías no retrasen los pagos del sistema. Pero hay que fortalecer los controles para poder sanear la corrupción. Hay que cambiar la forma en cómo se eligen los gerentes de los hospitales públicos. Los gerentes de los hospitales en este momento son, la mayoría, unos politiqueros que los puso el gobernador, que los puso el alcalde y que usan los hospitales públicos para saquearlos y para enriquecerse. Tercero, hay que implementar un sistema de información con mucha tecnología que pueda transparentar las transacciones del sistema, la facturación, los pagos, que además sea interoperable. En este momento cada EPS tiene su propio sistema de información y la ADRES tiene otro, el ministerio tiene otro. Eso dificulta el movimiento del sistema. Hay que tener un único sistema y para eso no se necesita reforma. Eso simplemente hay que hacerlo, apropiar la plata, cuesta 500.000 millones de pesos y este gobierno no lo hizo. Hay que formalizar el talento humano en salud. El talento humano en salud vive precarizado, con contratos basura de 3 meses, luego duran 3 meses sin contrato y les toca trabajar gratis a las enfermeras, a los camilleros, a los médicos. Eso no puede seguir así. La formalización del talento humano cuesta 9 billones de pesos. Este gobierno lo podía hacer, eso no necesita reforma y no lo hizo. Hay que crear un modelo diferencial en salud para las zonas rurales, porque es cierto que los actores privados no tienen ningún incentivo de llevar la salud a las zonas más dispersas porque no les es rentable. Ahí el que tiene que llegar es el Estado. Ahí sí necesitamos un modelo público en las zonas rurales. Para eso no se necesita reforma. Este gobierno tampoco lo hizo. Y, por supuesto, hay que transformar las EPS. Hay que hacer una reingeniería de las EPS. Hay que quitarles la plata. Yo estoy de acuerdo con eso. Es eliminar la intermediación financiera. La plata la maneja la ADRES, que es el Estado, y según las EPS van avanzando en sus metas en salud y en sus resultados y en sus atenciones se les va girando, pero se les va girando contra resultados, no como ahora que se les gira por anticipado y eso es lo que ha provocado que también muchas EPS terminen desviando recursos. Entonces hay que hacerle una reestructuración a las EPS, pero además con dientes, no como la reforma a la salud, que las transformaba dizque en gestoras y lo que realmente hacía era que les quitaba todas las funciones y les iban a pagar un jurgo de plata por no hacer nada. No, hay que ponerles funciones claras, responsabilidades claras y pagos contra incentivos. Con que hagamos esas cosas, creo que podemos mejorar el sistema de salud y además reconstruirlo, porque ahora no solamente va a tocar mejorarlo, ahora hay que reconstruirlo porque está acabado. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a la ciudadanía con este tema de la salud? Vean, yo a todos los ciudadanos que me escriben suplicando ayuda, para mí es muy doloroso eso. Hay noches que yo no puedo ni dormir de ver los mensajes que me pone la gente en redes, gente que está sufriendo, gente que se está muriendo, gente que está rogando por un medicamento. Yo le digo a los ciudadanos, la única forma de que esto no se perpetúe en el tiempo es elegir a un gobierno responsable. El candidato Cepeda ha dicho en varias entrevistas que él va a continuar con esta propuesta en salud y con esta visión de reforma, y los ciudadanos tienen que entender que eso lo único que va a traer es más muertes y más destrucción. Tenemos que elegir un gobierno distinto que llegue a reconstruir el sistema de salud, a mantener lo que funcionaba y a mejorar lo que no funcionaba, con responsabilidad, con asesoría técnica de los mejores expertos de salud en este país, pero yo les pido y les suplico, si eligen al candidato petrista que promete seguir por esta senda, aquí ya vamos a entrar en una crisis humanitaria en donde los asesinatos del sistema de salud a la ciudadanía se van a volver el pan de cada día. Bueno, Katy, muchísimas gracias por este espacio, muchísimo éxito. Muchas gracias a ustedes. Con esto cerramos.